siempre va a haber alguien que te va a hacer, o no alguien, siempre puede haber algo que puede crear en ti la situación de estoy en desventaja. Y ¿sabes lo peligroso de esto? Es que toda situación que cree en ti un pensamiento o un sentimiento de desventaja te va a hacer perder la fe. Porque la fe le produce ventaja a los que humanamente parece que están en desventaja. Eso es lo que suele hacer la fe. Entonces por eso un sentimiento de yo estoy en desventaja, yo soy menos, yo soy muy poco para esto, yo no creo que yo pueda llegar, yo no creo que yo lo pueda alcanzar, yo no creo que yo sea suficiente. Todo eso mata tu fe. Y estamos en un tiempo donde el pastor Javier y la pastora Eugenia decretaron en un tiempo de yo creo. Y sabes, no importa cómo sean tus sentimientos, tus emociones de desventaja, pero si tú crees, todo es posible. Por más emociones o situaciones o cosas que tú digas, es que estoy en desventaja en todo. Estoy en desventaja en papeles, estoy en desventaja en trabajo, estoy en desventaja por donde quiera que lo mires. Si tú crees, todo es posible. Y sabes, quiero hablarte de puntos que pueden generar desventajas en nuestra vida. Y el primero es uno de los peores, de los más peligrosos. Y es la desobediencia, porque la desobediencia genera desventaja. Y en esto tenemos que cuidarnos todos, porque ninguno puede decir, no, yo nunca peco, yo nunca fallo. Todos fallamos, todos pecamos. Por eso podríamos decir que todos partimos de la misma línea. Aquí nadie puede decir, yo tengo mucho terreno avanzado, yo soy mejor, yo tengo ventaja sobre los demás. La palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, fueron todos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Y el que diga que no peca, dice la palabra de Dios, que hace a Dios mentiroso. Todos pecamos. Entonces eso a mí me da una buena primera noticia, entre comillas, y es que no hay ventaja para nadie. Todos partimos del mismo lugar, todos somos pecadores. Todos partimos con desventaja. Pero ¿sabes? Lo que hizo Jesús en la cruz fue darte la ventaja que tú no pudiste tener. Lo que hizo Jesús en la cruz fue darte la ventaja que tú y yo perdimos con Adán y Eva, cuando ellos tenían toda la ventaja del mundo, caminaban en el jardín con Dios, y literal ahí en Génesis 3:8 dice que Dios caminaba en el jardín. Toda esa ventaja la perdieron cuando ellos desobedecieron. Por eso la desobediencia genera desventaja. ¿Qué te quiero decir con esto? Que todo lo que hagas en tu vida, piensa bien las decisiones que vas a tomar. Si ya de por sí la vida es complicada, si ya de por sí muchas veces hay contratiempos que surgen, no por tu culpa ni por la mía, porque surgen. Si ya de por sí hay cosas que son difíciles, no las hagamos más difíciles aún. No nos generemos desventaja en el Evangelio. No nos generemos desventaja en la fe. No nos generemos desventaja en los sueños y las promesas de Dios. Porque las promesas de Dios son sí, amén. Pero los tiempos muchas veces, ¿sabe quién los altera? No los altera Dios, los tiempos los alteramos nosotros, porque nos causamos desventaja por la desobediencia. El camino de la tierra prometida eran apenas unos 11 días o una cosa así. Y estuvieron 40 años por desobedientes, se causaron desventaja. Hay muchas promesas de Dios que siempre han estado en el mismo lugar. Las promesas de Dios no se mueven. Lo que Dios te ha prometido, lo que tú has soñado, lo que tú le has pedido a Dios está en el mismo lugar. Eso no se mueve. ¿Sabes quiénes son los que se mueven en desobediencia? Tú y yo. Nos generamos desventaja. Toda mala acción, toda decisión errónea nos genera desventaja. Y tienes que ser consciente de eso. Porque si no, le vas a vivir echando la culpa a Dios de que demora, de que no llega, de que se tarda, de que Dios no responde, de que Dios no habla, y eres tú causándote todos los días desventaja por malas decisiones. La desobediencia genera en nosotros engaño y una falsa apariencia. Hace aflorar en nosotros vergüenzas, limitaciones, sentimientos de inferioridad y nuestra incapacidad. Eso es todo lo que hace aflorar la desobediencia. Y quiero hablarte de esta historia donde vemos reflejado esto mismo que te estoy hablando. Jueces del 1 al 4. Dice, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y Él los entregó en manos de los madianitas. Di conmigo, hicieron lo que ofende al Señor. O sea, desobedecieron. Y el Señor los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas, las cuevas y otros lugares de refugio. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban.
acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Y yo estoy viendo aquí el mismo pueblo que Dios respaldó en Egipto y los hizo libres. Era un pueblo que cuando en ese momento vencía, avanzaba, se abría el mar ante ellos, ahora estaba en desventaja en comparación con su enemigo. Y yo no veo una desventaja de inferioridad, porque la palabra de Dios me dice que cuando estaban en Egipto se multiplicaban tanto, que de hecho el faraón tenía miedo y decía: si esta gente se llega a rebelar contra nosotros, es que lo mismo nosotros nos volvemos los esclavos, porque son muchos, son muchísimos. Entonces ellos no era una desventaja en número, esta desventaja se creó por desobediencia. Esta desventaja no se creó porque eran incapaces o porque Dios no tuviese ganas de ayudarlos, no. El Dios que los sacó de Egipto tenía la misma fuerza para hacerlos vencer a los madianitas, pero dice ahí empezando el versículo: hicieron lo que ofende al Señor. Tomaron una mala decisión, desobedecieron a Dios, le dieron la espalda a Dios, se crearon una desventaja. Y entonces quiero hacerte una pregunta: ¿cómo te ves? ¿Cómo nos vemos a día de hoy? ¿Te ves como una persona débil porque aún estás luchando con tentaciones? ¿Te ves como una persona insignificante porque tienes pocos estudios o preparación? ¿Te ves incapaz, con inseguridades porque nunca te dieron la oportunidad de? Siempre te comparas con los demás y crees que estás en desventaja. Cada vez que miras hacia el lado dices: ella lo hace mejor, yo no voy a poder llegar. Él lo hace mejor, yo no voy a poder llegar. Si fuese por las comparaciones, yo ni siquiera estaría aquí. Pero no creo en mí, creo en Dios. Y eso es lo que deberíamos hacer cada uno de nosotros. Cuando mires al de al lado, no te compares diciendo: no, estoy en desventaja a ti. Qué bueno que Él tiene eso, pero yo también creo en Dios. Y el Dios que tiene Él también lo tengo yo. Y si Dios lo pudo hacer con Él, también lo puede hacer conmigo. Seguimos avanzando en la historia. Y en Jueces 6, del 12 al 16, miren lo que dice. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor respondió: tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Eso hace la diferencia. Eso lo cambia todo. Y saben, a mí me encanta ver algo aquí mientras transcurre esta historia, es que Gedeón, lo primero que le recrimina al ángel es la condición de ayuda y protección que ellos tenían de parte de Dios antes de la desobediencia. Cuando el Señor le está dando una palabra, le está enviando un ángel para decirle: hey, estoy contigo, vas a derrotar a Madián, lo primero que él hace es se va al pasado y empieza a recriminarle. ¿Por qué cuando estábamos allí, que nos contaban nuestros padres que nos ayudaste, no sé qué? Como muchas veces hacemos nosotros. Si lo has hecho con aquellos, si he visto que aquellos los has prosperado, que han tenido testimonio, ¿qué pasa que ahora nos has dejado así, nos has abandonado? Tú no eres nuestro Dios. Tú no eres ningún Dios. Tú no eres mi Dios. Tú a mí me has dejado abandonado. Muchas veces cuando Dios te viene a dar una buena noticia, tú sacas recriminación de por qué no hizo, por qué no obró, por qué no solucionó, por qué no lo hizo como lo había hecho hace tiempo. Pero sabe, la respuesta del ángel fue: ve a pelear con las fuerzas que tienes. Dios le estaba por demostrar cuál era el verdadero significado de estar en desventaja. Él le estaba recriminando unas victorias pasadas. Dios le estaba hablando de una victoria presente, de una victoria futura.
Él estaba recriminando por qué no hiciste y Dios le estaba diciendo, yo lo haré. Pero es que él no estaba entendiendo cuál era el verdadero significado de lo que es desventaja. La respuesta de Gedeón seguía enfocado en su condición. Cuando él se dice insignificante en ellos como pueblo, se enfocaba en el número de los que eran y en cuán débil era su clan. Estaba enfocado en sí mismo, en su condición, en lo que tenía, lo que no tenía, lo que le faltaba, en sus carencias. Estaba enfocado. Y estaban hablando con el ángel de Dios, recibiendo una palabra de Dios, pero seguía habiendo desventaja. La desobediencia lo desenfocó. ¿Cómo tú puedes estar hablando con el ángel del Señor? ¿Cómo tú puedes estar recibiendo una palabra que es probablemente la que te aumente la fe? ¿Cómo puedes estar tú recibiendo la palabra que probablemente arregle todos tus problemas y lo que hagas tú es decir, no, yo soy insignificante, no, yo no puedo, no, a mí no me sale, no, yo no tengo suficiente, no, yo no tengo papeles, no, yo no tengo trabajo, no, yo no tengo dinero, yo nunca tengo, yo no puedo, yo estoy en desventaja? La desobediencia lo desenfocó. La palabra de Dios tiene el poder para transformar cualquier situación en un instante si hace falta. Pero él seguía enfocado en su desventaja. Por eso entendí que la desventaja es cuestión de enfoque. Y la desobediencia en ellos los hizo perder el enfoque. El pueblo que antes se había agarrado a Dios, le había creído a Dios para que los liberara, era un pueblo que ahora había desobedecido a Dios y se había desenfocado de Él. Verte en desventaja es cuestión de fe, es cuestión de enfoque. Por ejemplo, la adoración a Baal fue su desobediencia. Fue cuando ellos le dieron la espalda al Señor. En vez de adorar a Dios, se pusieron a adorar ídolos, a Baal. Esa fue su desobediencia y trajo en ellos perder no solo la ayuda del Señor, sino que comenzaron a ver todas sus debilidades, carencias, inferioridad y la gran desventaja que tenían como personas, como seres humanos. Eso es lo que hace el desenfocar tu adoración, desenfocar tu mirada de Jesús. Que un día, cuando tú lo estabas mirando a Él, cuando Él era lo primero, cuando Él era tu prioridad, era imposible que tú miraras tus carencias porque tú decías, yo no puedo, pero Dios puede. Yo no tengo, pero Dios es el dueño del oro y la plata. Yo no tengo fuerza, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo estoy en lo más hondo, pero el Señor me rescata y me sacará del lodo cenagoso y de la situación más peligrosa. Cuando tú estás mirándolo a Él, tú no miras tus carencias. Tú miras lo poderoso que es Él, lo grande que es Él, lo excelso que es Él, lo grandioso, lo grande que es su misericordia. Eso es lo que sucede cuando tú estás enfocado en Él. Y lo que esta gente estaba viviendo es que se desenfocaron su adoración y sus únicas palabras ante palabras de esperanza de Dios de, hey, los voy a liberar con la fuerza que tienes, no te preocupes, como si fuesen un solo hombre, los voy a ayudar, voy a estar con ustedes. Y en vez de decir, gracias Señor, esto es lo que estábamos esperando, yo sé que tú ibas a, en vez de decir eso, lo que estaban enfocados todavía eran ellos mismos. No puedo, soy insignificante, somos los más débiles, nosotros no tenemos trabajo, nosotros no tenemos ahorro, nosotros no tenemos dinero, nosotros no podemos hacer nada de eso que tú dices. No podemos. Seguían enfocados en ellos porque habían sacado su mirada de Dios. No podían enfrentar a ninguno de sus enemigos y a ninguno de sus problemas porque la desobediencia los desenfocó. Por eso Dios le habla para restaurar la adoración. Restaura el enfoque de tu vida para que dejes de mirar tu condición y puedas verlo a Él. Eso es lo que ocurre de Jueces del 25 al 26 cuando dice que en aquella misma noche el Señor le dijo, toma un toro del rebaño de tu padre. El segundo, el que tiene 7 años, derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal y el poste con la imagen de la diosa Será que está junto a él. Luego sobre la cima de este lugar de refugio construye un altar apropiado para el Señor tu Dios. Lo primero que empezó a hacer Dios es, ok, ya recibiste la palabra, me acabo de dar cuenta que tu oración está desenfocada. Tus ojos están desenfocados, todavía te estás mirando a ti, te has olvidado quién soy yo. Yo soy el que soy. Y cuando él se dio cuenta, comenzó a decirle, ok, lo primero que tienes que hacer es ve y destruye todo lo que provocó desobediencia. Destruye todos los altares. Corrige todas las cosas que hiciste mal. Y muchos de nosotros nos va a tocar muchas veces cosas que hicimos mal, tener que pedir perdón, tener que perdonar, tener que restaurar.
en aquel lugar donde pusimos el enfoque y empezamos a mirar nuestras carencias. Si hoy en día tu condición como hombre, como mujer, como padre de familia, madre de familia, como joven, cada vez que Dios te propone un desafío, cada vez que Dios te dice tú lo vas a lograr, cada vez que Dios te dice cree, tu respuesta es yo no soy suficiente, yo estoy en desventaja, tú tienes que destruir algún altar por ahí. Tú tienes que volver a enfocar tu adoración, tú tienes que volver a mirarlo a Él, porque aquí todo se trata de que si yo no puedo, tengo un Dios que todo lo puede. De eso se trata todo. Y por eso quiero hablarte de la desventaja invertida. Se supone que si Dios me quiere ayudar a lograr algo, me tiene que hacer el camino fácil. Se supone que tiene que darme las condiciones ideales para salir adelante. Que si me va a prosperar, tiene que darme un trabajo donde gane mucho dinero. Se supone que si me ha prometido que me compre una casa, se supone que tiene que abrirme las puertas en todos los bancos para que me den todos los préstamos habidos y por haber, y que yo pueda comprarme una casa y no tenga deudas. Se supone que si Dios me quiere bendecir tanto como Él dice, Él tiene que ponerlo fácil. Y la pregunta es, ¿y si resulta que no? Y si resulta que Dios hace todo lo contrario y comienza a dejarte cada vez con menos recursos, con menos gente a tu alrededor y con menos ayuda. Porque Dios quiere enseñarnos el verdadero sentido, la verdadera lógica, la verdadera realidad de lo que es estar en desventaja. Y muchas veces Dios, cuando tú dices, yo necesito tener todo esto para poder creer que Dios me va a dar esto. Y Dios te dice, te voy a quitar eso, te voy a quitar eso, te voy a quitar eso y te voy a dejar casi con nada. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a creer? No, Dios, tú me prometiste un futuro para mi familia. Se supone que tienes que ponerme esto en abundancia, ¿no? Si no, no llego allí. Dios te dice, no, te lo voy a quitar. Te voy a dejar con lo mínimo. Te voy a dejar con lo justo. Te voy a dejar para que llegues solamente a fin de mes. Y quiero ver si tú crees en la promesa que yo te di. Eso mismo hizo Dios con ellos en Jueces 7, del 2 al 7. Dice, el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiada gente. Le dijo, tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fuerza lo ha librado. Anúnciale ahora al pueblo, cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire al monte de Galaad. 3 veces el Señor le quitó gente. No fue solamente una vez, le dijo, después de quitarle gente, le dijo, no, todavía son muchos. Manda a otros más para su casa. No, mándalos a beber al río. El que lame el agua, el que para su casa. Los dejó solo con 300. Y tú y yo muchas veces venimos a la iglesia orando para que Dios nos dé más, para poder creer que vamos a alcanzar más. Y muchas veces la experiencia que vives es que cuando vienes a pedirle a Dios y le crees a Dios por más, Dios te dice, ahora te voy a quitar. Porque no has entendido el verdadero significado de la desventaja. Y la desventaja no es tener menos, no es ser más pequeño. La desventaja no es tener pocos ingresos. La desventaja no es que no llegues a fin de mes, que es muchas veces lo que está en nuestra cabeza. La desventaja no es tener pocos estudios. La desventaja no es creerte el último de la iglesia. La desventaja no es haber crecido en una familia distorsionada y con padres divorciados. La desventaja no es que hayas sido abusado o maltratado, que sí es una desgracia, pero eso no es una desventaja. ¿Sabe lo que es una desventaja? Que Dios no esté contigo. Eso es una desventaja. Y eso es lo que Dios le estaba enseñando a su pueblo. Que ustedes tengan pocos hombres no es una desventaja. Desventaja es que ustedes no estén conmigo. Porque cuando ellos eran muchos, todo el rato perdían. Y es más, dice la Biblia literalmente en el primer versículo que leímos, que ellos se estaban escondiendo en cuevas cuando eran muchos. Tú puedes tener mucho, tú puedes tener todos los recursos, tú puedes tener todas las comodidades. Si Dios no está contigo, nunca vas a lograr nada. Porque la bendición de Dios es la que enriquece, pero no añade tristeza. Si esto no pasa a nosotros, que tal vez pelearíamos con Dios si nos llega a hacer esto. Peleamos con Dios. Porque si le acabamos de decir al ángel, somos el clan más débil e insignificante, ¿cómo me vas a quitar lo poco que tengo? La diferencia es que aquí Gedeón ya había restaurado la adoración. Ya no estaba enfocado en sus capacidades,
en el número de su pueblo, en la capacidad de su clan o en sus recursos, estaba enfocado en el Dios que le había prometido, vas a vencer a tu enemigo. Te lo voy a entregar en tus manos. Por eso quiero terminar con esto, tu mayor ventaja. Jueces 7:22 dice, al sonar las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. El ejército huyó hasta Betzitá, en dirección de Sererá, hasta la frontera de Abel-Meholá, cerca de Tabat. Lo que Dios hizo es que ni siquiera tuvieron que pelear. Los confundió. Hizo que se mataran entre ellos. Le voy a hacer el camino fácil. Pero si quieres el camino fácil, primero te tengo que quitar todo lo que tú consideras que es tu fuerza, que es tu seguridad, que es tu soporte, en lo que te puedes agarrar. Quiero que solamente te agarres de mí y me creas cuando yo te digo que te los voy a entregar. Quiero que me creas cuando yo te digo que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Quiero que me creas cuando yo te digo que voy a estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Quiero que me creas cuando te digo que lo que te prometí te lo voy a dar. Quiero que me creas. Por eso quiero terminar con esto. Y quiero que te pongas de pie. Desventaja no es presentarte a pelear como esta gente con trompetas y cántaros como Gedeón con los 300. Desventaja es no tener a Dios de tu lado. Desventaja no es verme más pequeño y poco preparado. Desventaja no es tener pocas capacidades militares como David cuando se enfrentó a Goliat. No importó su tamaño, poca experiencia como soldado de guerra, porque de la desventaja no está en la preparación cuando vives en continua adoración y obediencia a Dios. Desventaja no es enfrentarte como Moisés ante un faraón mucho más influyente que tú. Desventaja es no tener a Dios de tu lado. Desventaja no es enfrentarte solo como Elías con 400 profetas de Baal. Desventaja es no tener a Dios de tu lado. Desventaja no es que te traicionen y te vendan como esclavo como a José. Desventaja es no tener a Dios de tu lado. Desventaja no es que se levanten muchos en tu contra. Desventaja es no tener a Dios de tu lado. Porque Segunda de Reyes 6:16 dice, Él dijo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Salmo 118:7 dice, el Señor está contigo, está conmigo, Él es mi ayuda. Ya veré por los suelos a los que me odian. Él está conmigo y eso lo cambia todo. La desventaja de nuestra vida no es tener menos, no estar incapacitado, no estar a medias. La desventaja de nuestra vida es que Dios no esté contigo. Así que yo no sé cuántas cosas pendientes tengas, no sé cuántos problemas tengas que solucionar, familiares, de salud, económico, no sé cuántos, pero ¿sabes cuál es el primero que tienes que solucionar? Tú tienes que volver tus ojos a Dios. Porque si Dios está contigo, todo lo demás va a pasar a un segundo plano. Busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Todo lo demás vendrá por añadidura. Porque la verdadera desventaja es no tener a Dios de tu lado.